Yo pensaba como tres aspectos, ¿no? para conversar. Claro, al preguntarse, bueno, ¿qué pasaba con la distribución del ingreso? Un poco que era la pregunta en la que yo más podía decir algo del panel, porque no trabajo en los temas más laborales. Pensaba que como para contextualizar lo que pasó en ese periodo y qué desafíos planteó y por qué después, digamos que muchos logros del periodo fueron para atrás, estaba bueno ver qué ideas había en ese momento distributivas, más en general, qué ideas se manejaban capaz un poco en el mundo y en la región, qué políticas se utilizaban, después entender un poco qué métodos o información, etcétera, había para estudiarlos y bueno, qué pasó, ¿no? Todo ultra brevemente. Porque lo primero es que en esa época, por lo menos si uno mira lo que se discutía, no había una discusión muy fuerte de justicia distributiva, estaban las ideas, venía por un lado la idea más clásica marxista de mirar la proporción, la participación de la masa salarial en el producto, y después había como varias propuestas de justicia de libros que habían salido en el mundo que no estaban como totalmente incorporados a la discusión acá, desde Nozick a Rawls a, bueno, los libros de Senson posteriores, y en el mundo en ese momento no se discutía mucho los temas distributivos, en especial en economía. Hay un artículo de Atkinson que es del año 97 que se llama Descongelando la distribución del ingreso, y justamente lo que viene a contar es como en la década del 90, después de la fuerte concentración del ingreso que vivieron los países de América Latina por las crisis los países desarrollados por el tacherismo organismo, esos temas cobraron con fuerza, ¿no? Y la principal forma de redistribución que se pensaba en el periodo tenía básicamente que ver con lo que recién planteaban, que es con el aumento de los salarios mínimos y con el aumento de los salarios reales en general, y por esa vía la reducción de la desigualdad. En los países europeos, las transferencias a hogares no basadas en la contribución, lo que hoy llamamos a la seguridad social, lo que hoy llamamos las transferencias no contributivas, tenían importancia, pero no fueron un elemento que estuviera en discusión en esos años. Sí había discusión de otra medida redistributiva importante, que era el impuesto a la renta, pero no se instauró nada por el estilo en ese periodo. Entonces hubo una mejora de la participación, eso en cuanto a las ideas y a lo que había en discusión, pero era una época de un pensamiento en lo económico bastante dominante, marcado por todo el thatcherismo, realismo y demás, y la principal medida redistributiva utilizada fue la de los salarios, ¿no? Y eso generó una redistribución importante. Si uno mira la participación de la masa salarial en el producto, o mira los ingresos de los hogares porcentiles, ve que los más bajos eran los que estaban recibiendo más en el periodo, al menos como lo podemos ver con las encuestas de hogares. Entonces, básicamente, esos fueron como las medidas redistributivas principales de la época. Y después, en términos de información de la que se disponía, es en esa época que empiezan a existir los microdatos de las encuestas de hogares, que los tenemos desde el 81 y ya de mejor calidad desde el 86. Pero sí teníamos mejor información de parte del Banco Central que la que tenemos hoy, porque existían los cálculos de lo que llamamos la distribución por fuentes del producto, o la participación de salarios, capital o excedente de explotación, y también la cuenta de los hogares, o sea, cuánto
cuánto era el ingreso de los hogares en el producto. Esa información, esta última, por ejemplo, no se publica desde los 90 prácticamente. No, 2005. No, eso es la distribución funcional. Ah, sí. Pero la cuenta de los hogares se dejó de producir mucho antes y nunca más se produjo. No es que no se informa, ni siquiera se produce. No, no se produce. Entonces, tenemos mucha mejor información de acceso a microdatos de encuestas de hogares. Tenemos también ahora acceso a registros tributarios que también nos permiten ver cosas, pero no esta información más macro, digamos que en esa época había más producción. Es un tema actual. Pero esa centralidad que tuvieron los que tuvo la política salarial como medida redistributiva hizo que después, o contribuyó a que después en la década de los 90, cuando todo se desmanteló, la desigualdad aumentara bastante y aumentara durante 15 años hasta prácticamente 2007-2008, cuando por primera vez se revierte. Entonces, como que la vulnerabilidad de ingresos de esos hogares ante un cambio como fue el de los 90, de inflación, aumento fuerte del desempleo, caída después de los salarios reales, no generó buenas condiciones para que los hogares pudieran enfrentar bien esas situaciones, porque no había políticas de contención de ingresos que no estuviesen vinculadas al estatus contributivo de las personas. Y eso recién se instauró 20 años después, a partir de 2005, por ahí, cuando se empezó a generar un conjunto de transferencias no contributivas que permitieron reducir la indigencia y contribuir a una cierta reducción de la desigualdad, enfocándose en los sectores de muy menores ingresos. Esa idea de que no necesariamente para recibir transferencias del Estado había que contribuir a la seguridad social se materializó en términos de ingreso con los cambios en asignaciones familiares y en el PANES, con la instauración del PANES de 2004 en adelante, pero eso no existió en el primer periodo de democracia y es una diferencia bien importante. Y la otra es la del impuesto a la renta, ¿no? Que también generó una discusión muy fuerte parlamentaria y política y demás, pero se reinstauró, porque había previo a la dictadura, se reinstauró hacia el año 2006-2007. Entonces, eso también marca políticas redistributivas distintas utilizadas en esta última década de las que se utilizaron en la salida a la democracia, mucho más ligadas al mercado laboral. Pero lo que sí uno podría pensar, o sea que podríamos pensar que los sectores vulnerables quizás estén hoy más protegidos, en tanto no depende tanto de su formalización, que accedan a ciertos beneficios que de todas maneras son bajos. Pero de todas maneras, ante la coyuntura que planteaba Juan Manuel de un contexto internacional menos favorable, los sectores que hoy son vulnerables siguen siendo, y que salieron, por ejemplo, de la pobreza y la indigencia en este periodo, comparten con capaz los que salieron en la salida de la democracia, que no están dadas como las condiciones más estructurales para que ellos puedan estar en mejor, generar mayores niveles de ingreso si otra vez los niveles de empleo caen o los salarios reales caen. Entonces ahí hay como vulnerabilidades importantes. O cae el ingreso público. O cae, sí, y se lentecen las transferencias. Lo que sí, que en ninguno tampoco de los dos periodos hay información para estudiarlo, y es un tema que es importante también de mirar, es la distribución ya no de ingresos, sino también de la riqueza. Sabemos, por lo que sucede en otros lados y por algunas cosas muy parciales, que es bastante más concentrada que la de los ingresos. Y lo último, la idea de multidimensionalidad, ¿no? La idea de no mirar solamente el ingreso, sino mirar otras dimensiones, y eso también qué idea nos puede dar como de avances en términos de vivienda, educación, participación pública, etcétera, que en los dos periodos
evolucionan mucho más lentamente que lo que evolucionan los índices de los hogares. Y una cosita final, en los 90, no sé si lo dije claramente, por eso lo quiero que no, en los 90, con todas las medidas de liberalización, se revirtió muchísimo todos los avances en términos distributivos que se habían logrado en la primera salida de la democracia 85-89. Una reflexión para el futuro, como sería también la misma. De La cómo reflexión sería que la relevancia, o sea, lo bueno sería la ampliación de políticas redistributivas con respecto a la apertura democrática en este último periodo. Lo que me parece amenazante es que los sectores que son vulnerables en términos de ingreso no tienen condiciones quizá de generar autónomamente esos ingresos debido a lo lento que son los procesos de generación de estas capacidades si otra vez enfrentamos una coyuntura internacional o un crecimiento más lento del ingreso. O sea, me parece que Andrea lo que está planteando son dos cosas que están vinculadas a la pobreza y a la mantención de una política de reducción de la pobreza. La primera es que hay un factor ingreso, que en la medida que depende de transferencias y no de acciones propias, no, depende de factores externos a las personas. Y por lo tanto, bueno, esto es sin duda más inestable de que si dependiera de cada uno, ¿no? Pero la segunda cosa es que claramente la pobreza tiene un factor de ingreso que tiene otros factores que no son ingresos. Y que, bueno, usted habló de la vivienda, yo creo que efectivamente ahí hay varios estudios que muestran de que hay un componente muy fuerte que no está vinculado al ingreso, está vinculado a factores culturales, a pautas de conducta, en los cuales no sé cuántos avances han habido, incluso en los gobiernos del Frente Amplio. No es un área exactamente en la que yo trabajo, pero tengo dudas. Si uno ve lo que pasa, por ejemplo, en los realojos, ¿no? Cambia la vivienda radicalmente, cambian las condiciones, el hábito. Sin embargo, se siguen reproduciendo situaciones muy similares a las previas a esas mejoras en las condiciones, lo cual te hace pensar en eso, digamos, que la pobreza no es solamente un tema de ingreso, hay un componente ingreso. O sea, si la gente no tiene nada de qué comprar para vivir, va a ser pobre. Pero teniendo un ingreso, aunque sea alto, medio, bajo, puede ser muy pobre. También la idea de que pasar un poquito la línea de pobreza no significa que salir de la pobreza. Yo quería hacer dos comentarios finales. Uno, que comparto la caracterización que hace Andrea y Juan Manuel sobre el problema de la pobreza. Yo creo que el Instituto Nacional de Estadística nos dice, bueno, vamos a tomar una medida, este es el método de la línea de pobreza, es un método, nos da una idea de los que tienen más o menos ingresos que les permiten considerarlos o que nos permite considerarlos pobres o no pobres. Pero que la pobreza es un fenómeno mucho más complejo. Yo hablo más que de pobreza, de exclusión, como una situación en la que se genera una cultura, valores, en la cual los excluidos se rebelan contra la sociedad que los excluye y contestan de una manera violenta. Y el segundo punto que quería comentar es que yo no comparto las preocupaciones por el futuro que manifiesta Juan Manuel. La economía uruguaya creció en 2014 al 3,5% y los pronósticos predominantes le estiman otro 3,5% para el año 2015. Por lo tanto, las posibilidades de expandir el gasto público y aumentar los ingresos públicos
se mantienen tan vigentes como antes. En segundo lugar, el déficit fiscal es muy alto, 3,5% del PIB, pero es el resultado de factores transitorios que ya no operan. Uno, el uso de las tarifas públicas con un objetivo de estabilización de precios redujo los excedentes de las empresas públicas y por lo tanto esa fuente de ingresos para la tesorería y para la contaduría. Eso ya no va a ocurrir. Al revés, 2015 va a ser un año de energía de bajo costo y tarifas que se mantienen altas y por lo tanto va a haber un aporte muy importante a reducir el déficit. Y por otro lado, yo creo que todavía como la política económica y la política fiscal, el presupuesto y las rendiciones de cuentas se han movido con la idea de no modificar el sistema tributario, todavía no se ha agravado a los ingresos de capital. Si vemos el impacto de la reforma tributaria, sigue siendo el principal impuesto el IVA y dentro del IRPF los impuestos sobre el trabajo recaudan mucho más que los impuestos sobre los ingresos de capital. Entonces hay ahí un espacio muy importante donde aumentando la tasa del impuesto a la renta de las actividades económicas de 25 a 30%, y aumentando el impuesto al patrimonio que grava directamente la riqueza, aumentando los mínimos no imponibles, modificando, bajando los mínimos no imponibles. ¿Está bien? Ajustando los valores de catastro, porque en estos 10 años los valores de la tierra y de las viviendas se multiplicaron, pero los valores de catastro sobre los cuales se estiman los montos imponibles por el impuesto al patrimonio no acompañaron ese aumento. Entonces hay tasas de impuesto que se aplican a montos que no son los valores reales de esa riqueza, ¿no? De esos patrimonios. Pero hay, yo creo que muchas fuentes que permitirían aumentar la recaudación y expandir el gasto público para cumplir con las promesas electorales en un contexto que es menos favorable, pero que la economía uruguaya va a seguir creciendo, ¿no? Yo tengo una pregunta, es ignorante nomás, pero en esto de volver a pensar sobre la transición y demás, o sea, ustedes decían de que, y creo que concuerdan en que hubo crecimiento, pero fue un crecimiento que quizás no tenía las bases sólidas que necesitaba para después poder amortiguar lo que fue los cambios en el 90, digamos. Pero ese crecimiento que se vio en la transición o la mejora en la distribución de los ingresos y demás, además de factores como el consejo de salario y demás, ¿qué tipo de políticas permitieron mejorar la distribución de los ingresos, digamos, al salir de la dictadura? Para mí fue básicamente la política salarial. Fue eso, ¿sí? Porque no se Fue como el usaron factor esos principal. instrumentos. Por eso decía que una diferencia importante es que en este periodo, no solo en Uruguay, en América Latina se han usado otros instrumentos, pero en ese periodo fue la política de salarios mínimos y consejos de salario. ¿Eso es lo que explica principalmente como factor? No. Sí, yo creo que sí, aunque no está súper es complicado de estudiar, podríamos decir que sí. Lo que pasó después se desmanteló, pero no por las bases del crecimiento, sino porque se tomaron un conjunto de medidas de liberalización que llevaron a que, bueno, lo que dijo Juan Manuel, lo que dijo Jorge, ¿no? que se destruyeran empleos, que se destruyeran sectores, que cayera el salario real. El salario mínimo cayó así hasta el 2004 prácticamente. Uh-huh. Claro, en diciembre, a fines de 2004, en diciembre creo que fue, cuando ya el Frente Amplio había ganado las elecciones, Subió como El salario. claro, subió, que fue una buena idea del ministro de Trabajo, que era Pérez del Castillo, porque el problema del salario mínimo es que se usaba como referencia para ajustar como 40 partidas de gastos públicos.
que esta partida son tantos salarios mínimos, Ajá. 2 salarios mínimos. Entonces, ese salario se mantenía bajo porque si Para aumentaba, controlarla. se Claro. expandía el gasto público. Ah, mira. Entonces, Pérez del Castillo, Santiago Pérez del Castillo, que fue el ministro de Trabajo del periodo final del gobierno del segundo gobierno de Sanguinetti, mandó un proyecto de ley que el Parlamento aprobó que separó el salario mínimo de como unidad de referencia y creó la BPC, la base de prestaciones y contributivas, que es otra unidad que se fija anualmente y que con relación a esa BPC es que se ajustan las partidas del gasto público. Entonces, antes de terminar el periodo, se aprobó esa separación, se duplicó el salario mínimo y luego permitió que se siguiera aumentando, ¿no? Sabes que Que el se gobierno acerca. militar hizo exactamente lo mismo con los salarios públicos en el año 84. Subió los salarios públicos, si no me equivoco, 22%. En diciembre del 84, cuando ya Sí. se habían hecho las elecciones. Sí. Con lo cual esos salarios los tenía que ganar el gobierno que... El gobierno democrático. Mira. O sea, un gobierno cuando se va siempre trata de que el Hacen. siguiente Claro. tenga un lío de película. Ya hablamos de otra cosa que tuvo sus impactos también, que fue el cambio en el mecanismo de indexación de las jubilaciones del 89. Claro. A lo mejor se habló de las BPC, Ajá. y eso generó, ¿no?, toda la revalorización de las jubilaciones durante los 90 y esa idea que después se conoció como la infantilización de la pobreza, ¿no? Eso tiene un poco que ver también con cómo los jubilados saltaron en ingresos en relación a los hogares con muchos hijos. Que eso fue en el 89. En El 92. se votó. ¿Cómo fue? No, Sí, el fue un 89 se plebiscito. votó con ¿El las plebiscito elecciones. del 89? Sí, se votó Sí. con las Sí, sí. elecciones. Y se puso en vigencia en el 90. En el 90. Ah. Y ahí se quedaron indexadas, ¿no?, a los cambios de A salario. los salarios. Antes las jubilaciones siempre caían. Y desde Y entonces. ahí dejaron de caer Claro. porque estaban indexadas. Y ahí hubo una transferencia gigante a los jubilados de parte de... Claro. Y ahí sí, bueno, ya era altísimo, ¿no?, igual el gasto público por otras razones, pero ahí, si vos mirás el gasto público en transferencias de ingreso, en esa época era todo jubilación. Hoy están las transferencias no contributivas, pero igual son una porción mucho más pequeña. Muy bien. ¿Algún otro punto? Que liberar. No, bien. Yo Al aprendí un contrario, montón, conmigo. sí. Les agradecemos. No, Gracias a ustedes. No, gracias por esta entrevista, un lujo fue.